El Museo Reina Sofía de Madrid, uno de los espacios culturales más emblemáticos de España y de renombre internacional, conocido por albergar una de las colecciones más significativas de arte contemporáneo, se convirtió en el escenario de una jornada de gran tensión y controversia. Esto ocurrió en el marco de los actos conmemorativos organizados por el gobierno de Pedro Sánchez para marcar los 50 años de la muerte de Francisco Franco, un evento que suscitó un sinfín de reacciones en todos los sectores de la sociedad española. El gobierno, al haber organizado un total de 100 actos, esperaba que esta serie de conmemoraciones ofreciera la oportunidad para una reflexión colectiva sobre la historia reciente de España, el legado del franquismo y su impacto en la sociedad actual. Sin embargo, lo que comenzó como un intento de introspección y análisis se convirtió rápidamente en una batalla ideológica, donde las posturas políticas, sociales y culturales se enfrentaron con una intensidad sin precedentes. La figura de Francisco Franco, y todo lo que está relacionado con el franquismo, sigue siendo uno de los temas más divisivos y controversiales en España, y la jornada en el Museo Reina Sofía no hizo más que evidenciar lo profundo que están los conflictos generados por su legado. A pesar de que el acto conmemorativo tenía como objetivo rendir homenaje a las víctimas del franquismo y reflexionar sobre los hechos ocurridos durante esa época, los manifestantes aprovecharon la ocasión para hacer una vez más visible su rechazo a lo que consideran un intento de blanquear o minimizar los horrores de la dictadura. La memoria histórica sigue siendo una cuestión sin resolver, y no solo para aquellos que vivieron en primera persona los años de la dictadura, sino también para las generaciones posteriores que heredaron una España marcada por esos eventos. Desde primeras horas de la mañana, los alrededores del Museo Reina Sofía fueron escenario de una concentración masiva de manifestantes, quienes, a pesar de las estrictas medidas de seguridad dispuestas por las autoridades para garantizar el normal desarrollo del evento, lograron hacerse escuchar con fuerza. La policía había establecido un perímetro de seguridad alrededor del museo con la intención de aislar a los asistentes a los actos conmemorativos de la ciudadanía en general, creando una barrera física que pretendía evitar altercados y disturbios. Sin embargo, esta separación entre los manifestantes y los participantes en el acto no fue suficiente para silenciar los ecos de la protesta. Los gritos de los manifestantes, que en su mayoría se oponían al evento y a los actos de conmemoración del franquismo, resonaban con una intensidad que dejaba clara su disconformidad. Desde el primer momento, la protesta se convirtió en una de las manifestaciones más vocales y contundentes de los últimos tiempos en Madrid, y dejó patente que los temas relacionados con la memoria histórica continúan siendo motivo de intensas disputas. Los manifestantes se concentraron en puntos estratégicos cerca del museo, y a medida que pasaban las horas, los gritos de rechazo y las consignas llenaban el aire, creando un ambiente cargado de tensión. La figura de Patxi López, portavoz del Partido Socialista en el Congreso y uno de los principales responsables del evento, se convirtió en el blanco de las críticas y de los reproches de los manifestantes. Los asistentes al acto de conmemoración se encontraron con una situación cada vez más incómoda a medida que los gritos de asesino se repetían con insistencia entre la multitud. Para muchos de los manifestantes, la figura de López es vista como un símbolo de traición a las víctimas de ETA. Esta percepción se basa en las acusaciones de que los acuerdos de gobernabilidad entre el PSOE y Bildu, un partido que históricamente ha estado vinculado a los herederos políticos de la organización terrorista ETA, son una traición a aquellos que sufrieron directamente la violencia etarra. Los gritos de asesino no eran solo un ataque personal contra López, sino también una acusación dirigida a la política de alianzas del gobierno de Sánchez, que ha sido considerada por muchos como una falta de respeto a las víctimas del terrorismo. La controversia se agudizó cuando, en el contexto de la protesta, los manifestantes cuestionaron abiertamente los acuerdos entre el gobierno y Bildu. El pacto entre el PSOE y Bildu, que incluyó medidas de gobernabilidad y apoyos en el Congreso, ha generado un profundo malestar entre quienes aún sufren las secuelas de los atentados perpetrados por ETA. Para estos sectores, la posibilidad de que el PSOE se apoye en un partido con semejante historia resulta inaceptable, y perciben este acuerdo como un intento de borrar las heridas del pasado sin reparar realmente el daño causado. Las acusaciones de traición a las víctimas del terrorismo fueron alimentadas por este pacto, y muchos de los manifestantes consideraron que el gobierno de Sánchez estaba incurriendo en una grave injusticia al buscar apoyo de una formación que, según ellos, aún no ha hecho suficiente por distanciarse de la violencia de ETA. Este pacto se percibe como un acto de debilidad política, donde el gobierno parece priorizar la estabilidad política y los acuerdos parlamentarios por encima de la memoria de las víctimas. La jornada en el Museo Reina Sofía se transformó en un recordatorio doloroso de que la reconciliación en torno a la memoria histórica sigue siendo un sueño distante. España, con sus profundas heridas del pasado, aún no ha encontrado una forma efectiva de cerrar este capítulo, y la figura de Franco sigue siendo un punto de fricción que resucita constantemente las tensiones entre los diferentes sectores de la sociedad. La polarización en torno a este tema es tal que no hay consenso sobre cómo recordar ni cómo abordar la historia reciente. Mientras unos defienden la necesidad de pasar página y mirar hacia el futuro,
Otros insisten en la importancia de reconocer el sufrimiento de las víctimas y enmendar las injusticias del pasado. El acto, que en sus inicios pretendía ser una conmemoración reflexiva, terminó siendo una representación viva de la división política y social que marca la España del siglo XXI. La herencia del franquismo sigue siendo un tema caliente que no parece tener solución a corto plazo. Con los recuerdos del franquismo aún presentes en la memoria colectiva, los enfrentamientos políticos, como lo ocurrido frente al Museo Reina Sofía, solo reflejan la falta de consenso en torno a la forma en que España debería abordar su historia. En ese contexto, los actos organizados por el gobierno no solo trajeron consigo una reflexión sobre el pasado, sino que pusieron de manifiesto las profundas fracturas que aún existen en la sociedad española, fracturas que parecen ser irreparables a medida que el país sigue buscando su identidad en un pasado tan reciente y conflictivo. Patxi López, al ser abucheado con vehemencia y llamado asesino por los manifestantes, se convirtió en el rostro visible de esa fractura política que persiste en España. Este episodio no fue un hecho aislado, sino un reflejo tangible de las tensiones que han marcado la política española en las últimas décadas, especialmente en lo que respecta a la memoria histórica y al legado del franquismo. La situación que se vivió aquel día en las cercanías del Museo Reina Sofía, cargada de emociones y de una fuerte carga simbólica, puso de manifiesto cómo la figura de Patxi López ha sido interpretada de forma polarizada. Mientras para algunos representa un intento por avanzar hacia una reconciliación democrática, para otros se ha convertido en un símbolo de traición, sobre todo por los acuerdos que el gobierno de Pedro Sánchez ha logrado con Bildu, un partido con vínculos históricos con los herederos del terrorismo de ETA. Estos acuerdos no solo han levantado ampollas entre los sectores más conservadores de la sociedad española, sino que también han alimentado la idea de que el gobierno del PSOE ha cedido demasiado ante quienes se consideran responsables de las tragedias más recientes de la historia de España. Este día de manifestaciones no solo evidenció el rechazo hacia la figura de Patxi López, sino también el profundo malestar que persiste entre muchos ciudadanos, especialmente aquellos que han sufrido en carne propia las consecuencias de la violencia terrorista. La denominación de asesino lanzada por los manifestantes no fue una expresión aislada, sino la culminación de un largo proceso de rechazo y desconfianza hacia un político que muchos consideran responsable, en parte, de la traición a las víctimas del terrorismo. En la raíz de este rechazo están los acuerdos alcanzados entre el PSOE y Bildu, los cuales, aunque presentados como un paso hacia la normalización política, son vistos por muchos como una ofensa a la memoria de aquellos que sufrieron la violencia de ETA. Estos acuerdos, que algunos defienden como un acto de pragmatismo político en un escenario de gobernabilidad difícil, no han sido comprendidos ni aceptados por amplios sectores de la sociedad española, que consideran que la historia no puede ser manipulada ni minimizada, especialmente cuando se trata de las víctimas del terrorismo. La situación empeoró cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, llegó al museo, con la expectativa de que su presencia en el evento de conmemoración de los 50 años de la muerte de Francisco Franco sería recibida con una cierta dosis de respeto institucional. Sin embargo, el recibimiento que recibió fue cualquier cosa menos protocolar. Sánchez, al igual que López, fue recibido con una oleada de gritos, abucheos y descalificaciones, que reflejaron el grado de polarización y desconfianza que impera en la sociedad española hacia el gobierno y sus líderes. La acusación de traición fue la más pronunciada, y no solo se limitaba a la relación del PSOE con Bildu, sino que también alcanzaba la figura del propio presidente, quien ha sido acusado en numerosas ocasiones de anteponer intereses partidistas y personales a los de la ciudadanía. Esta desconfianza, alimentada por años de enfrentamientos ideológicos y por la sensación de que el gobierno no ha sido transparente en sus políticas, ha provocado que muchos sectores de la población consideren a Sánchez como un político alejado de las preocupaciones reales de los ciudadanos. A lo largo de la jornada, el presidente Sánchez no solo fue objeto de críticas verbales, sino también de ataques personales que reflejan una profunda fractura social. Los manifestantes, lejos de limitarse a la crítica política, lo increparon con gritos de traidor, mentiroso y otros insultos que no solo cuestionaban su integridad política, sino también su legitimidad como líder del gobierno. El nivel de hostilidad fue tal que los manifestantes no solo ponían en duda las decisiones políticas de Sánchez, sino también su capacidad para gobernar un país profundamente dividido y marcado por los recuerdos dolorosos del pasado. La relación entre el gobierno y la ciudadanía parecía estar rota en ese momento, y el rechazo hacia Sánchez no solo se debió a sus decisiones políticas, sino también a un sentimiento generalizado de desconexión entre los políticos y las personas que se sienten desatendidas por el sistema. Este tipo de reacciones, tanto hacia Sánchez como hacia López, refleja una realidad más profunda que afecta a la política española: la enorme tensión que se vive en torno a la memoria histórica y el papel que el gobierno desempeña en la construcción de una narrativa oficial sobre el pasado reciente del país. La memoria histórica sigue siendo uno de los temas más divisivos en España, ya que la forma en que se recuerda la dictadura franquista y la figura de Franco sigue siendo un terreno fértil para el debate ideológico.
Mientras algunos consideran que el pasado debe ser revisado de manera honesta y crítica, otros defienden que España debe pasar página y centrarse en el futuro, sin que los viejos fantasmas del franquismo sigan dividiendo a la sociedad. La figura de Franco continúa siendo un símbolo que genera pasiones encontradas, y el hecho de que el gobierno haya decidido organizar una serie de actos conmemorativos para recordar los 50 años de su muerte, lejos de servir como un gesto de reconciliación, ha causado un rechazo generalizado en muchos sectores de la población. Para aquellos que siguen considerando que el franquismo no ha sido completamente juzgado, la organización de estos actos solo ha reabierto viejas heridas y ha alimentado la sensación de que el gobierno está intentando legitimar, de alguna forma, el régimen dictatorial. Los actos de conmemoración, lejos de ser una oportunidad para el entendimiento y el diálogo, se han convertido en una especie de campo de batalla ideológico, donde la figura de Franco sigue dividiendo y enfrentando a los ciudadanos entre sí. El acto conmemorativo en sí, que había sido concebido como un espacio para la reflexión sobre la democracia, la libertad y la memoria histórica, se transformó en una plataforma para la expresión de descontento. En lugar de promover el entendimiento y el debate, el evento se convirtió en un campo de confrontación, donde las voces en contra del gobierno y de la gestión de la memoria histórica se hicieron escuchar con contundencia. La jornada, que originalmente pretendía ser un momento de reflexión, se vio envuelta en un clima de desconfianza y confrontación, en el que la política de hoy se mezcló con los recuerdos del pasado, y la figura del presidente Sánchez se convirtió en el blanco de todas las críticas. La inclusión de discursos sobre la democracia y la España libre, en particular, fue vista por muchos como una estrategia para desviar la atención de las críticas que el gobierno estaba recibiendo en relación con sus políticas de memoria histórica. Muchos de los manifestantes consideraron que estos discursos eran solo una cortina de humo, un intento por enmascarar las verdaderas intenciones del Ejecutivo. Para ellos, el acto de conmemoración no era un homenaje a la democracia ni a la libertad, sino un intento de consolidar el poder del gobierno en un momento electoralmente delicado. Este tipo de actos, lejos de ser un punto de encuentro, solo ha servido para intensificar las divisiones, reforzando la sensación de que el gobierno está utilizando la memoria histórica como una herramienta política para ganar votos y apoyo, en lugar de una verdadera reflexión sobre el pasado. La atmósfera que rodeó el evento sirvió para recordar que España sigue dividida, no solo por los recuerdos de su pasado reciente, sino también por las políticas que se han implementado para abordar ese pasado. En lugar de encontrar una salida común a las heridas abiertas por la dictadura, el gobierno ha profundizado esas divisiones, lo que ha generado una creciente desconexión entre los ciudadanos y sus líderes. La imagen de un país dividido, confrontado con su historia y con un presente lleno de tensiones, fue el reflejo de una jornada en la que, en lugar de avanzar hacia la unidad, España se vio más separada que nunca. Los organizadores del acto, conscientes de la gran controversia que sus decisiones habían generado, intentaron minimizar la tensión y mantener la calma en todo momento, pero la realidad que se vivió a lo largo de esa jornada fue que la polarización social y política estaba completamente fuera de control. La situación se convirtió en un reflejo palpable de cómo la sociedad española sigue estando profundamente dividida en temas relacionados con el pasado reciente, particularmente en lo que respecta a la figura de Francisco Franco y los legados del franquismo. La presencia de la oposición, tanto en la calle como en las redes sociales, fue una constante que marcó el ritmo de todo el día, convirtiendo lo que originalmente se había planeado como un evento de conmemoración en un verdadero campo de batalla ideológico. Desde primeras horas de la mañana, los manifestantes que se habían congregado en los alrededores del Museo Reina Sofía, y más tarde aquellos que se unieron en diversas ciudades del país, mostraron su rechazo no solo hacia el gobierno de Pedro Sánchez, sino hacia cualquier intento por parte de los líderes políticos de revivir un pasado que muchos preferirían dejar atrás, para avanzar hacia un futuro más estable y reconciliado. La manifestación no era solo una crítica a los actos organizados por el gobierno, sino una protesta radical contra lo que se percibía como una maniobra para reescribir la historia según los intereses del partido en el poder. Los manifestantes consideraban que estos actos no representaban un acto genuino de reflexión sobre la democracia y la libertad, sino una estrategia política para perpetuar el relato del gobierno y ganar apoyo electoral, a costa de abrir viejas heridas que muchos creían que deberían haber quedado atrás. Pedro Sánchez, al igual que Patxi López, se convirtió en un objetivo fácil para aquellos que no solo rechazan al gobierno socialista, sino que también ven en estos actos una estrategia política destinada a obtener réditos electorales. Los manifestantes se centraron principalmente en la figura del presidente, quien desde que llegó al poder en 2018 ha sido objeto de duras críticas por sus políticas de memoria histórica y sus acuerdos con partidos que muchos consideran como aliados de los herederos del terrorismo. Los manifestantes no dudaron en expresar sus opiniones de manera directa, sin filtros, y la situación rápidamente se convirtió en algo mucho más caótico de lo que se había anticipado. La frustración y el enfado de muchos ciudadanos se transformaron en gritos de reproche, y la intensidad de los abucheos aumentaba conforme pasaban las horas.
Traidor, mentiroso y asesino fueron solo algunos de los calificativos que Sánchez, López y otros miembros del gobierno recibieron durante el evento. El ambiente se tornó cada vez más cargado, y la tensión era palpable tanto entre los manifestantes como entre los propios asistentes al acto, que intentaban seguir con el programa a pesar de la multitud que los rodeaba. La situación se intensificó cuando los vídeos de la protesta comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales. Las imágenes de los abucheos, los gritos y las consignas que lanzaban los manifestantes, especialmente aquellos que vociferaban asesino en dirección a Patxi López, se viralizaron en cuestión de minutos. Las plataformas digitales se convirtieron en un escenario de enfrentamiento virtual, con debates encendidos sobre si las protestas estaban justificadas o si eran una forma de deslegitimar la democracia. Los vídeos no solo mostraban la rabia de los manifestantes, sino que también reflejaban la enorme brecha entre los diferentes sectores de la sociedad española, una división que parecía estar en constante expansión y que no se limitaba al plano político, sino que se adentraba en cuestiones más profundas relacionadas con la identidad colectiva, la memoria histórica y el papel del gobierno en la configuración del relato oficial del pasado. En medio de todo este tumulto, el presidente Pedro Sánchez, quien en ocasiones ha sido acusado de intentar alejarse de la población y evitar el contacto directo con los ciudadanos, se vio obligado a lidiar con el descontento de la gente, aunque, como era de esperar, de manera bastante distante. Sánchez no interactuó directamente con los manifestantes, ni siquiera intentó dialogar con ellos de manera abierta. Su actitud fue la de mantener la calma en medio de la tormenta, evitando cualquier tipo de enfrentamiento verbal con los presentes. Sin embargo, su postura distante no hizo más que alimentar la percepción de muchos de que el presidente se encontraba aislado de la realidad de la gente. A pesar de los intentos de los organizadores de controlar la situación y dar una imagen de orden y civilidad, la presencia de los manifestantes y el descontento palpable en la calle resultaron ser un claro indicativo de que la sociedad no estaba dispuesta a pasar por alto los eventos programados por el gobierno. A medida que la jornada avanzaba, la oposición al gobierno se hacía cada vez más evidente, y las protestas comenzaron a organizarse no solo en los alrededores del museo, sino también en otras ciudades del país. El rechazo a los actos conmemorativos crecía a pasos agigantados, con manifestaciones que se multiplicaban en lugares como Barcelona, Valencia, Sevilla y otras grandes urbes, donde el descontento popular se expresaba de maneras diversas, desde concentraciones pacíficas hasta enfrentamientos más acalorados con las fuerzas de seguridad. En estos nuevos puntos de protesta, los gritos de "no queremos que nos dividan" y "no a la manipulación" fueron algunas de las consignas más escuchadas. La sociedad española, en su mayoría, parecía rechazar la idea de que el gobierno utilizara los actos conmemorativos como una herramienta de manipulación política, y las calles se convirtieron en el escenario de un creciente debate sobre el papel que deben jugar los actos de memoria histórica en la construcción del presente y el futuro del país. Además, las redes sociales jugaron un papel crucial en amplificar el descontento. En un país donde las plataformas digitales son cada vez más influyentes, las manifestaciones en línea no hicieron más que avivar las llamas de la protesta. Las publicaciones en Twitter, Facebook e Instagram se inundaron de críticas al gobierno, y las etiquetas relacionadas con el acto de conmemoración se convirtieron en trending topics, lo que garantizó que la controversia alcanzara a un público aún más amplio. Los mensajes de apoyo a los manifestantes, y también las críticas hacia el gobierno por organizar estos actos, se multiplicaron y la situación política se intensificó aún más, con los usuarios divididos entre los que apoyaban la postura del gobierno y los que defendían el derecho a protestar por lo que consideraban una falta de respeto hacia las víctimas del franquismo y la dictadura. La jornada, que inicialmente había sido pensada para conmemorar los 50 años de la muerte de Franco, terminó siendo un claro reflejo de las profundas divisiones que atraviesan a la sociedad española. Mientras el gobierno defendía su decisión de organizar los actos como una forma de avanzar hacia la democracia y la reconciliación, muchos ciudadanos consideraban que el evento solo servía para reavivar los fantasmas del pasado y profundizar las heridas históricas que, en su opinión, aún no habían sido completamente sanadas. La polarización, lejos de disminuir, se hizo más visible y más palpable, dejando claro que la lucha por la memoria histórica sigue siendo uno de los temas más candentes en la política española, con implicaciones que van mucho más allá de los actos conmemorativos y que afectan al conjunto de la sociedad. Las redes sociales, como era de esperar, se convirtieron en el escenario de una auténtica guerra de opiniones, con millones de usuarios posicionándose a favor y en contra del evento, las decisiones del gobierno y la reacción de los manifestantes. Los vídeos de los manifestantes, especialmente aquellos en los que se escuchaban gritos de asesinos dirigidos hacia Patxi López, se convirtieron en virales en cuestión de horas. Las plataformas digitales, que en tiempos recientes se han consolidado como el principal espacio para el debate y la disidencia, jugaron un papel crucial en amplificar la tensión social que se vivió durante toda la jornada. En plataformas como Twitter, Facebook e Instagram, los usuarios compartieron masivamente las imágenes y los vídeos de los incidentes,
lo que permitió que el tema se convirtiera rápidamente en uno de los más comentados del día. Con cada publicación, retweet y comentario, la polémica se expandía, alimentada por una división cada vez más profunda entre los que apoyaban las acciones del gobierno y aquellos que se oponían rotundamente a ellas. Los vídeos de los manifestantes, especialmente aquellos que mostraban los gritos de asesinos hacia Patxi López, no solo se convirtieron en virales, sino que también dejaron una huella imborrable en la percepción pública de los actores políticos involucrados. Estos vídeos no solo servían como evidencia de los incidentes ocurridos en el Museo Reina Sofía, sino que también se convirtieron en un símbolo de la frustración generalizada que muchos ciudadanos sienten hacia el gobierno de Pedro Sánchez. En los comentarios, se reflejaban una variedad de opiniones sobre el papel del gobierno en la política de memoria histórica, la figura de Franco y el legado del franquismo en la sociedad española. Los usuarios de las redes sociales no dudaron en expresar sus opiniones de forma directa, desafiando las narrativas oficiales y tomando partido en una lucha ideológica que parecía no tener fin. En este contexto, el gobierno de Sánchez se vio atrapado entre la creciente presión de la oposición y la ira de los ciudadanos que, según muchos, se sienten profundamente traicionados por la gestión política del presidente. A pesar de los intentos del presidente por desmarcarse de las críticas y seguir adelante con sus actos, la realidad es que estos eventos conmemorativos solo sirvieron para avivar la llama de la discordia política y social en España. En lugar de ser un acto de unidad y reflexión, como se había planteado originalmente, el evento se convirtió en un campo de batalla donde se libraban intensos enfrentamientos ideológicos. Los detractores del gobierno aprovecharon la ocasión para lanzar ataques directos a Pedro Sánchez, acusándolo de manipular la memoria histórica para sus propios intereses políticos y de ignorar las voces de aquellos que, por diversas razones, se sienten excluidos o despreciados por las políticas de su gobierno. El hecho de que los manifestantes y los ciudadanos en las redes sociales lograran viralizar los vídeos de los incidentes, sumado a la falta de respuestas claras por parte de los representantes del gobierno, exacerbó aún más la sensación de que la crisis política que vive España es cada vez más insostenible. Como resultado, la jornada en el Museo Reina Sofía no solo se convirtió en un hito en términos de protesta y rechazo, sino también en un claro reflejo de la situación política que vive el país. La división social y política entre los distintos sectores de la población es cada vez más profunda, y la falta de consenso sobre cómo abordar el pasado reciente sigue siendo uno de los obstáculos más significativos para lograr una unidad nacional. En lugar de cerrar heridas y promover la reconciliación, la política de memoria histórica ha terminado por convertirse en un campo de batalla donde cada lado defiende su versión de los hechos con tal pasión y vehemencia que rara vez queda espacio para el entendimiento mutuo. Lo que debía haber sido un acto de reflexión sobre el pasado se transformó en un episodio más de la polarización política que lleva meses, incluso años, marcando el rumbo del debate político en el país. La gestión de la memoria histórica y su uso en la actualidad sigue siendo un tema extremadamente sensible, que provoca fuertes reacciones tanto a favor como en contra de las decisiones políticas de aquellos que ocupan el poder. Los usuarios de las redes sociales, por su parte, continuaron amplificando las reacciones, comentarios y reflexiones sobre lo ocurrido, llevando el tema a los titulares de los medios y convirtiéndolo en uno de los asuntos más comentados en el espacio público durante esa jornada. La viralización de los vídeos de los abucheos y los gritos de los manifestantes mostró, de manera indiscutible, que la sociedad no está dispuesta a callar ni a dejar de expresar sus opiniones, especialmente cuando consideran que sus derechos o principios están siendo vulnerados. A través de las redes, los ciudadanos se empoderaron para alzar la voz y desafiar a los poderes establecidos, logrando que sus mensajes llegaran a millones de personas en todo el mundo, amplificando la tensión que ya se vivía en las calles de Madrid y otras ciudades. Las imágenes de la protesta se compartieron a través de las principales plataformas sociales, lo que permitió que las demandas y críticas de los manifestantes llegaran a un público mucho más amplio, que se unió a la conversación y participó en la discusión, generando un caldo de cultivo para una creciente polarización en el país. Y, como no podía ser de otra manera, el evento terminó siendo un fenómeno viral en las redes, donde los usuarios no solo comentaban sobre los abucheos y los insultos hacia los políticos, sino también sobre la actitud del presidente Pedro Sánchez y su intento, según muchos, de distanciarse de la gente. Para una gran parte de la población, la actitud de Sánchez era la de un líder que huye de la confrontación directa, que se esconde tras medidas de seguridad y evita el contacto cercano con aquellos a quienes representa. Este distanciamiento fue percibido por muchos como una prueba de la desconexión que existe entre el presidente y los ciudadanos, que sienten que sus voces no están siendo escuchadas. Mientras el presidente trataba de seguir adelante con los actos programados, las críticas aumentaban y los manifestantes lograron lo que se proponían: hacer que sus voces se escucharan, a pesar de los esfuerzos del gobierno por silenciarlas. La protesta no solo fue un acto de resistencia física en las calles, sino también un claro reflejo de la resistencia que se libra en las plataformas digitales, donde la batalla por el relato de la memoria histórica continúa con la misma intensidad. Para aquellos que aún no lo han hecho,
No olvides suscribirte y dejar un like para ayudar a que este mensaje llegue a muchos más españoles que desean expresar su opinión y ser escuchados. Los usuarios, más que nunca, se aferraron a su derecho de participación y libre expresión en el mundo digital, demostrando que la discusión política y social sigue siendo un terreno de lucha constante, tanto en las calles como en los espacios virtuales. Al final, lo que parecía ser un acto conmemorativo se transformó en un escenario donde se pusieron en juego las bases mismas del discurso político en España, donde la memoria histórica y la manera en que se aborda el pasado se convirtieron en los ejes centrales de la división social y política del presente.